Estamos en el horario del curso de idioma español y vamos a ver la segunda parte de la guía de estudio número 2. En esta guía de estudio, pues anteriormente estuvimos hablando de qué es un texto, qué es o un discurso, y pues dijimos que este se da cuando hay valga la redundancia, hay un texto o hay una frase en donde pues podemos encontrar la estructura de una serie de elementos y características lingüísticas. Se llama texto discurso porque obviamente solo hay un emisor. A diferencia de un diálogo, el texto, pues como vuelvo repito, solo tiene un emisor y el diálogo pues tiene un emisor y tiene un receptor. Entonces vimos las características de un texto, dijimos que un texto debe tener adecuación, tiene que tener coherencia y el día de hoy vamos a hablar de 2 puntos más, que es que el texto tiene que tener corrección. Entonces, ¿a qué se refiere cuando nos habla de la corrección dentro del texto? Y dice, se refiere a la elaboración de un mensaje conforme a las reglas de la lengua. Como bien sabemos, y yo les explicaba, la lengua o el idioma está regido por una norma. Por ejemplo, en el caso del español, la Real Academia está estableciendo o ha establecido diversas normas, parámetros a los cuales se debe sujetar el idioma o la lengua del español, perdón. Entonces, aquí utiliza el término de lengua, pero ya les expliqué pues que se refiere a idioma. Entonces, la corrección nos habla de la regla que va a estar presente en el momento en que se elabore un mensaje. La corrección afecta el significado, la gramática y la ortografía. Como ya vimos anteriormente, cuando se habla de la corrección dice que se está hablando de reglas. Por lo tanto, pues si se está hablando de reglas, definitivamente sabemos que nos va a dar una estructura en cuanto al significado de las palabras, a la gramática y a la ortografía, evitando, en cuanto a la gramática, pues evitando lo que son errores en la redacción, y la ortografía, pues sabemos que da claridad en el texto, que este pueda ser legible. Muy bien, otro de los aspectos que debe tener un texto o un discurso es la cohesión. ¿A qué se refiere cuando habla de cohesión? Y nos dice, consiste en la relación gramatical, léxica y semántica que se establece entre los enunciados que componen el texto. Permítame un segundo, por favor, Jorge. Es que los de tercero vienen, ellos se quedan alternos. Ellos vienen por decirle a cada 15 días. Por decirle 18 viene el primero y el segundo, hoy viene el tercero, dentro de 8 otra vez el primero y el segundo, y dentro de 15 otra vez tercero. Pero en la lista que sí, en la lista no pero te los da. Muy bien, vamos a hacer un paréntesis, jóvenes, porque se van a agregar ahora unos compañeros. Entonces, mientras los compañeros se agregan, ¿me permiten, por favor? Vamos a pausar un momento, por favor.
Oye, vamos a seguir entonces mientras se unen los compañeros. Les decía que otro aspecto que debe comprender o debe tener un texto o discurso es la cohesión, y dice que consiste en la relación gramatical, léxica y semántica que se establece entre los enunciados que componen un texto. Entre ellos se encuentran los marcadores discursivos, que son palabras o locuciones especializadas en mostrar la conexión que el emisor quiere establecer entre dos ideas. Entonces dice que dentro de la cohesión entonces hay marcadores o hay palabras que permiten unir o que muestran la conexión que hay entre las ideas del emisor. Por ejemplo, dice, las funciones que desempeñan los marcadores en un texto son tres. Primero, estructurar la información señalando la introducción de comentarios, pues bien al hilo de o presentando partes de una secuencia, en primer término, en segundo término, entre otros. Al hilo de lo que ha dicho el conferencista, a mí me gustaría apuntar, etc. 2. Conectar enunciados mediante relaciones de adición, además, aparte, de consecuencia, por tanto, así pues, o de contraposición. Vamos a esperar un momento, por favor. Solo ahora sí se están uniendo los compañeros. Buen día, bienvenidos. Ustedes están perdidos. Un minutito más. Oye, bienvenidos, buen día. ¿Qué se sientan hacia atrás ustedes? Estamos bien, dice, hasta allá atrás, no sean así. Bueno, vamos a iniciar entonces con ustedes. Para los que están en línea, perdonen, pero ya se agregaron sus compañeros. Entonces vamos a recordar lo que estuvimos trabajando en las clases anteriores. Esta es la segunda parte de la guía número 2. Esta guía ya se las compartí. Ustedes tienen acceso a este material. Y pues, se recuerdan, pues estamos hablando de lo que es la estructura de un texto o de un discurso. Brevemente me voy a ir por tiempo. Entonces, la estructura de un texto o discurso, recuerde que se le llama texto o discurso y se caracteriza porque solo hay un emisor. A diferencia de un diálogo, como lo veíamos anteriormente, el diálogo es de dos. Hay un emisor y hay un receptor, por eso es que se llama diálogo. Pero en el discurso solo hay un personaje, este es el que pretende enviar información. Entonces, cuando se redacta un texto o un discurso, este tiene que reunir algunos aspectos muy importantes. El primero es la adecuación. Entonces, cuando hablamos de la adecuación, decimos que debemos evaluar el destinatario, la situación y el modo, si va a ser oral o escrito, la manera en que se llegará a dar a conocer el texto o el discurso. También recuerden que les decía que en el habla hay diferentes registros. Por ejemplo, dependiendo del nivel de educación, dependiendo la edad, dependiendo el contexto cultural, muchas veces tendemos a expresarnos de diversas formas. Entonces hay un registro formal, un registro coloquial y un registro estándar. También hablamos de que un texto o discurso debe tener coherencia, y cuando hablamos de la coherencia, pues tiene que tener relación temática, pertenencia y no contradicción. Y ahora estamos hablando de la corrección. Todo idioma está regido a través de una norma, todo idioma. Ahora, en el caso del idioma español, es la Real Academia Española la que rige nuestra estructura gramatical, el significado de las palabras, el uso de algunos signos ortográficos y de algunos otros signos auxiliares. Entonces, la corrección nos habla respecto a la regla que debe cumplir el idioma. Aquí utiliza el término de lengua, pero es idioma. Entonces, la corrección permite tener una buena estructura en el significado de las palabras,
en la gramática y en la ortografía. Recuérdese que la ortografía es algo muy importante, puesto que muchas veces los textos no son legibles, dependiendo pues la ortografía, el sentido que se le dio. A veces hay muchas faltas ortográficas, ¿verdad? Entonces tenemos que comprender de que la corrección va a regular lo que es la norma. Ahora estamos hablando de la cohesión. Entonces, la cohesión dice que la cohesión consiste en la relación gramatical, léxica y semántica que se establece entre dos enunciados. Entonces, la cohesión permite unir una idea con otra, pero para que se unan esas dos ideas o esas dos oraciones o dos párrafos o dos pensamientos, tiene que haber una palabra o una frase que permita esa unión. Entonces, a eso le llamamos marcadores discursivos. Entonces, hay diferentes tipos de marcadores discursivos y el marcador discursivo, como digo, pues va a permitir que se dé la unión de las palabras o las frases, pero también tenemos que analizar pues la que mejor se adapte. Por ejemplo, acá tenemos estructurar la información señalando la introducción de comentarios. Podemos utilizar los marcadores discursivos como pues bien, al hilo de, o presentando partes de una secuencia. Dice en primer término, en segundo término, al hilo de lo que ha dicho el conferencista, a mí me gustaría apuntar. Entonces, estos son algunos marcadores discursivos que podemos utilizar al momento de unir información. Cuando queremos conectar enunciados mediante relaciones de adición, o sea, irle como que agregando. Entonces dice, además, aparte, de consecuencia sería, por tanto, así pues, de contraposición sería, no obstante, por el contrario, y aquí tenemos un ejemplo. A Elisa no le gusta cantar, sin embargo, tiene una voz prodigiosa. Entonces, la idea que quiero que quede clara es que en el caso de la cohesión, permite que hayan dos ideas u oraciones y la cohesión entonces permite que se dé la unión, pero para que se dé la unión nosotros podemos utilizar estos marcadores que estos van a permitir darle sentido al texto. Y el punto número 3 dice, reformular la información de una manera más adecuada. Aquí tenemos algunos ejemplos de marcadores discursivos y es decir, o sea, en resumen, perdón, el ejemplo. En resumen, toda la información facilitada por los medios parece indicar que los rumores eran ciertos. Entonces hay ideas o hay frases u oraciones, pero el marcador discursivo permite darle el sentido y unir en una sola idea las dos que anteriormente tenemos establecidas. Recuérdese que, vuelvo y repito, se le llama texto o discurso porque solo hay un emisor. Hay diferentes tipos de textos. El emisor va a tener siempre una intención, de qué manera quiere hacer llegar la información y qué es lo que quiere lograr con esa información. Ahora dice, los principales mecanismos de cohesión son los siguientes. Primero, referencia. Establece una relación entre un elemento del texto con otro u otros presentes. En el contexto puede ser pronombres, el, la, se, le, me, entre otros, o adverbios, aquí o allá. Recuérdense que hay pronombres personales y los pronombres nos indican él, ella, ellos o ellas, nosotros, tú. Entonces, el pronombre indica de quién se habla dentro de una estructura. Por ejemplo, si fuera una oración, ¿de quién se está hablando? Y el adverbio dice aquí, allí, porque hay adverbios de tiempo, de modo, de lugar. Entonces, el adverbio nos está indicando una acción o una condición. Entonces, en este caso, los primeros que son dice los principales mecanismos de cohesión, los primeros que son referencia, entonces estos nos van a permitir establecer, claramente dice ahí,
la relación entre el elemento del texto con otro u otros que estén también contenidos dentro del texto mismo. Y por eso acá tenemos los ejemplos. Adelante. Ahora, 2. Sustitución. Reemplazar un elemento léxico por otro equivalente. Puede ser intercambiándolo por un sinónimo, un hiperónimo y un hipónimo. ¿Se recuerdan que les expliqué qué es un hiperónimo, qué es un hipónimo y les hablé de qué era un sinónimo? Por ejemplo, cuando nosotros decimos rico de sabor, un sinónimo es sabroso, un sinónimo es delicioso. Entonces, está escrito de diferente manera, pero queremos llegar al mismo significado. En la familia de los hiperónimos e hipónimos, si recuerden que dijimos que hablamos de un elemento en general, pero ese elemento en general abarca una serie de subelementos. Por ejemplo, vehículos. Entonces, la clasificación de los vehículos: motos, transporte pesado, camiones, camionetas, bicicletas. Entonces, ahí estamos viendo al hiperónimo y a los hipónimos. Entonces, tenemos que comprender que también se puede dar en cuanto a lo que es se me fue el término de la mente, los marcadores, discursivos pueden ser a través de una estructura de la información, pueden ser conectando enunciados, pueden ser reformulando la información, pueden ser para referencia o bien pueden ser por sustitución. Entonces son algunos puntos pues, que nosotros podemos comprender respecto a lo que son los marcadores. Ahora, igual manera, acá tenemos unos ejercicios. Recuerden que les dije que les iba a estar agregando los ejercicios para que ustedes pudieran practicar. Y también en nuestro texto o en nuestra guía nos aparecen algunos signos auxiliares de la redacción. Acuérdense que estamos hablando del tema del texto y ya vimos que un texto tiene que tener cohesión, un texto tiene que tener una buena redacción y en este caso vamos a ver que los textos utilizan signos auxiliares para su redacción. El signo auxiliar nos va a permitir tener un énfasis dentro de la estructura del texto. Entonces, en este caso, ¿de cuáles hablamos? Recuerden que hay signos de puntuación y en este caso los signos auxiliares no son de puntuación, porque miren, están los paréntesis, bueno, voy a ver hasta acá, los paréntesis, están los corchetes, están las rayas, están las comillas y está el guión. Y de igual manera, pues acá aparecen algunos ejercicios para que ustedes los puedan realizar. Vamos rapidito con los primeros que serían los paréntesis. ¿Cuándo usamos un paréntesis? Lo usamos para encerrar expresiones que se intercalan en una oración para ampliar o aclarar algo. Creo que el uso de los paréntesis es bastante común, ¿verdad? Cuando nosotros utilizamos un paréntesis, el objetivo es como aclarar, ese es nuestro objetivo. Lo que queremos es aclarar o decir de otra manera la idea principal, de tal modo que el lector pueda comprender la ampliación que se dio del texto. Por ejemplo, dice, cuando se intercala un inciso aclaratorio o incidental que interrumpe el sentido. Ejemplo, la Celestina, estamos hablando de la Celestina, pero para quien no comprende quién es la Celestina, entonces decimos, un personaje que ha permanecido vivo a través de la literatura, es la Celestina. Entonces, bien podría decir, la Celestina llevó a Calisto y Melibea a un final trágico. Entonces, cualquiera va a decir, pero ¿qué es la Celestina? Entonces, el paréntesis lo utilizamos cuando nosotros queremos, como dice el punto número 1, aclarar, como queremos aportar una idea o dejar establecido de quién nosotros estamos hablando. Punto 1. Punto 2. Para encerrar datos aclaratorios como fechas, lugares, entre otros. Ejemplo, Charles Darwin. Acá nos está haciendo referencia de los años en que éste vivió, del 1809 al 1882. Entonces, este es el periodo
o el tiempo o los años de vida que tuvo Charles Darwin. Entonces, Charles Darwin consignó las bases de la moderna teoría evolutiva de las especies. Entonces, nos sirve para aclarar, para tomar en cuenta datos sumamente importantes como lo son fechas. Para incluir una opinión en el texto, se puede encerrar la palabra completa o solo uno de sus elementos. Ejemplo, los... bueno, acá, recuérdense que eso también es muy común, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, nosotros queremos hablar en general, pero por la estructura gramatical no lo podemos hacer, porque aquí claramente podría decir los... los niños podrán participar en la actividad del sábado, sí, pero cuando dice los niños puede restringir mucho al género masculino. Entonces, si nosotros queremos hacer una aclaración de que la estructura gramatical me dice que debo hablar en género plural masculino, pero el enfoque que yo quiero es que me entiendan que es todos, perdón, entonces es los, pero entre paréntesis hago referencia a que también entrarían las, porque a veces creemos que, por ejemplo, cuando decimos los médicos creen que son solo varones. No, sino estamos hablando del personal que se ha especializado en materia de salud, pero la regla gramatical no me deja crear esa estructura. Entonces, para ello hago la aclaración de los, entre paréntesis las, para indicar al género femenino. Niños, también aquí está haciendo referencia a niñas, podrían participar en la actividad del sábado. Entonces va a generalizar. Aquí me podría decir, todos pueden participar en la actividad del sábado, pero aquí le quisieron dar este sentido. Entonces también es válida el uso del paréntesis para indicar que en la transcripción de un texto se ha omitido una parte. Ejemplo, en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, y aquí hacen la aclaración de un punto de vista, de una opinión personal. Entonces, ahí es donde nosotros empleamos los paréntesis. Es muy común dentro de cualquier texto encontrar paréntesis. Lo que no es tan común son los corchetes. Cuando utilizamos corchetes, y dice, se usa de forma similar a los paréntesis cuando dentro de un enunciado que va dentro de paréntesis, se desea hacer una aclaración, se utilizan corchetes. Ejemplo, célebre obra, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, escrita por Miguel de Cervantes Saavedra, Alcalá de Henares, 1547, Madrid, 1616, inmortal escritor español, ha sido traducida a más de 50 idiomas. Entonces, acá vemos que se empleó el paréntesis, como vimos anteriormente, en el punto número 1, que es de aclaración, cuando intentamos aclarar un punto. Entonces, se está hablando de lo que es un texto escrito por un personaje. En este caso se hace referencia de quién es ese personaje, pero también se necesita aclarar un dato aún más específico de este. Entonces ahí utilizamos el corchete, pero esto es en casos de que queramos utilizar el paréntesis aclaratorio y dentro de la aclaración establecer un dato aún más profundo, entonces empleamos un corchete. Las rayas. Dice de la misma manera que los paréntesis, las rayas son signos auxiliares que se usan para encerrar las aclaraciones y comentarios cuyo sentido esté poco relacionado con el de la oración en el que se inserta. Ejemplo, a medida que la lluvia cesaba, había caído un verdadero diluvio. La gente comenzaba a salir temerosa de sus refugios. Entonces, también la raya nos permite aclarar o especificar un punto aún más profundo del mismo texto que se está hablando. Es similar a los paréntesis. Tenemos las comillas y usamos comillas cuando queremos citar algo textual. De hecho, las normas APA, que son la forma en que nosotros podemos estructurar una ficha bibliográfica, establece que cuando nosotros extraemos de un texto
un párrafo literal y no le hemos hecho ninguna modificación, empleamos las comillas. Pero aquí claramente nos dice que las comillas se van a utilizar para citar textualmente una frase o una expresión de otro autor que no se haya modificado para nada. Y por último, pues tenemos el guión y dice, es un trazo horizontal más pequeño que la raya. Se utiliza cuando es necesario hacer divisiones dentro de una palabra. Recuerde que sabemos que hay palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, y a veces por el espacio que tenemos para la redacción, tenemos la necesidad de separar por sílabas. Entonces, cuando separamos por sílabas, usamos guión para darle continuidad a la palabra. Punto número 1. Y entonces dice, para separar los dos elementos de una palabra compuesta. Hay palabras que son compuestas, por ejemplo, acá dice un físico político. Entonces, estamos utilizando dos palabras. Cuando utilicemos dos, esto es una palabra compuesta. Cuando lo empleemos, entonces utilizamos el guión. Entonces, estos son signos auxiliares de la redacción de un texto. Con esto concluimos la segunda parte de la guía número 2.